Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a este tutorial que va a ser el último de la primera parte, esa parte que hemos dedicado a los principios básicos de la filosofía, a los grandes conceptos que son la base de todo el lenguaje filosófico, ¿verdad? Esta última parte es la segunda parte de el todo y es la parte, como veis, dedicada al sentido. Bien, ¿el sentido de qué? Pues el sentido ni más ni menos que del todo, o, si queréis, de todo. Pero, evidentemente, aquí tenemos que distinguir el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el sentido de nuestra vida, o, si queréis, el sentido de algo que esté fuera de todo esto, de algo que pudiéramos llamar Dios. Bueno, evidentemente nos vamos a centrar en el sentido de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si existe Dios, desde luego, que es el que da sentido a todo, Él no necesita explicación de su propio sentido. Y las cosas y la vida, los otros seres vivos, tampoco necesitan un sentido. Aquí vamos a hablar de una cosa que hablamos al principio, pero no la desarrollamos del todo, no desarrollamos más que la primera parte. La verdad objetiva y la verdad existencial. La verdad objetiva es de la que hemos estado hablando hasta el tutorial último, hasta el anterior, hasta el universo moral. Porque ahí hemos estado hablando de lo que las cosas son, del conocimiento que podemos alcanzar acerca de la realidad que está fuera de nosotros, de la realidad como objeto. Es la realidad de las cosas y la realidad de los otros seres vivos. Pero hay una verdad y un conocimiento y una realidad que se refiere solo a nosotros mismos. Y es la verdad existencial. Nosotros somos los únicos seres que conozcamos que podemos decir: yo llevo una vida que no es auténtica, mi existencia no es del todo real, estoy viviendo una verdad falseada acerca de mí mismo, tengo la sensación de no estar viviendo mi propia vida, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gran cantidad de expresiones que nosotros hacemos acerca de nuestras vidas o las vidas de nuestros semejantes se refieren a la verdad existencial. Esta es la verdad que necesita un sentido. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, que somos los únicos que tenemos este tipo de problema, que necesitamos una verdad acerca de nosotros mismos, tenemos que buscar un sentido. Somos unos grandes buscadores de sentido. Lo hemos hecho desde que nacimos, desde que nació nuestra especie. Bueno, que las cosas no necesitan sentido, pues es fácil de explicar, ¿verdad? Tomemos una sustancia, el agua, que es una de las sustancias más importantes de la vida. ¿Qué podemos decir acerca de del sentido del agua? Bueno, pues lo más que podemos decir es que el agua es H2O, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y ahí se acaba toda la problemática, ahí se acaba todo el sentido que tiene esa sustancia. Esa sustancia existe, es H2O, y ahí se acaba el problema. En cuanto a los demás seres vivos que nos acompañan en esta aventura de vivir en este planeta, bueno, pues, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el sentido de su vida? Pues, hombre, crecer y multiplicarse, es decir, estar vivos. ¿Cuándo es un pariente cercano nuestro, un orangután, cuándo es feliz? ¿Cuándo su vida tiene sentido? Pues cuando está en su selva. Cada vez quedan menos selvas donde haya orangutanes. Cuando está en su selva, digo, está rodeado de sus congéneres y hace la vida que la naturaleza le ha hecho hacer. Su lugar está en la naturaleza. El sentido de su vida es vivir esa vida que la naturaleza le ha designado a través de los procesos evolutivos. Bien, pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros no estamos directamente imbricados en la naturaleza. Nosotros donde estamos imbricados es en la sociedad. Nosotros nacemos en una sociedad y crecemos en ella y nos desarrollamos en ella. Y sin ella sería muy difícil imaginar nuestra vida. Por eso nosotros tenemos otro tipo de encaje en la naturaleza, que es a través de la sociedad. Y por eso los temas de identidad son tan importantes para los seres humanos. Los temas de identidad, como estamos viendo, pues a nivel menor y a nivel mayor,
desde que la sociedad te valore hasta que tú mismo estés con la sensación de que perteneces a un colectivo más amplio, que te valora, son fundamentales. Sin eso la vida humana realmente no es viable y además, si es viable, es muy desgraciada. Si tu entorno social te identifica como una piltrafa, eres una piltrafa. Si tu entorno social te valora como una persona respetable o valiosa, pues tu yo, tu identidad, se fortalece. Vamos a situarnos en la mejor de las hipótesis. Tu entorno te valora, tu entorno hace que te sientas, digamos, identificado con el medio social. Aún así tienes otro problema. Tienes el problema de la esperanza. Aquí está la diferencia entre la verdad objetiva y la verdad existencial. Las cosas, los seres vivos, su sentido es simplemente ser o existir. Pero nosotros necesitamos otro verbo. Ese verbo es esperar. ¿Qué significa la esperanza en el ser humano? Pues que nosotros nos movemos por objetivos que están situados más allá de lo inmediato. Y que cuando conseguimos unos objetivos, resulta que necesitamos otros. Es decir, que la esperanza, el esperar cosas, el luchar por ellas, es el signo de nuestra vida. Y esa lucha es la que da a nuestra vida un valor verdadero. Pero claro, para esperar, recordad que es la tercera de las tres grandes preguntas de Kant, ¿no? Para responder qué es el hombre, teníamos que responder ¿qué puedo conocer? La primera parte de lo que vimos. ¿Qué debo hacer en el tema anterior, el mundo moral? Pero, ¿qué debo esperar? Porque si conozco cosas es para hacer, esperando llegar a unos resultados. Necesitamos, por lo tanto, un marco de esperanza en nuestras vidas. Eso es lo que da sentido a nuestras vidas. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues os voy a presentar las tres más importantes. Luego hay variaciones, pero estas son las tres grandes alternativas. La primera la hemos denominado alternativa laica. ¿Por qué? Porque es pura y exclusivamente filosófica, racional. No admite ningún otro elemento extraño a la propia razón, a la propia reflexión racional. Es la respuesta que técnicamente podíamos llamar de los agnósticos, es decir, de los que creen que no se puede conocer nada acerca de Dios y por lo tanto es una hipótesis que no se puede utilizar, o de los ateos que creen que la idea de Dios es una idea contradictoria. Bien, esta alternativa parte precisamente del vacío, es decir, como dice Castoriadis, como el ser humano no tiene ningún sentido, puede darle todos los sentidos que quiera la vida. Tiene que buscarlos. Y tiene que buscarlos, claro está, con una esperanza. Y esa esperanza tiene que ser una esperanza razonable, ¿verdad? Porque si no nos volveríamos locos. Siempre va a ser una esperanza limitada. ¿Por qué? Porque es una esperanza limitada a los márgenes de nuestra vida en la Tierra, de nuestra existencia biológica. ¿Vale? Si queremos ser más ambiciosos, tenemos la alternativa religioso-filosófica, donde aparece la idea de Dios y donde aparece una palabra también filosóficamente importante que es el deísmo. El deísmo es partir de la hipótesis de Dios como una hipótesis razonable y razonada, que nos permite abrigar una esperanza mucho más grande, una esperanza total. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo del deísmo de Kant. Kant argumenta que Dios no es posible demostrar su existencia, por supuesto, ya lo demostró en su crítica de la razón pura, pero sí es posible argumentar esa existencia. La existencia de Dios debería ser razonable. ¿Por qué? Porque Dios es el garante de algo que sí existe, que es la vida moral. La vida moral es un hecho en los seres humanos. Los seres humanos se han planteado siempre el tema de qué debo hacer. Y se han planteado siempre como objetivo el bien, la justicia y la felicidad. Ahora bien, en la Tierra, en esta vida, esos tres objetivos, el bien, la justicia, la felicidad, son difícilmente compatibles. Si queremos hacer el bien y practicar la justicia, muchas veces nos alejamos de la felicidad, porque el entorno social está como está. Entonces no hay
una justicia al final de las vidas. Muchas vidas que han sido buenas y que han sido justas han sido también vidas muy duras y muy difíciles de llevar. Hay una gran injusticia en el hecho moral, y es que muchas veces no hay recompensa. Bien, ¿cómo se podría resolver esto? ¿Cómo podríamos tener un final feliz a la historia de la moral? Con la existencia de un Dios que repartiese esa justicia final. Dios sería, por lo tanto, el final feliz de la historia moral. La posibilidad de que la felicidad y la justicia sean alguna vez armónicas, existan juntas, y eso sería el bien absoluto. Bien, estamos todavía en el ámbito filosófico, porque el Dios de que habla Kant es un Dios razonado, razonable. Dios debe existir, dice Kant. No es que exista, es que debe existir. Pero tenemos una respuesta todavía, digamos, más heavy, más dura, ¿no? Donde que nos promete una esperanza absoluta. Pero es de otro ámbito, que no es el ámbito filosófico, es el ámbito religioso. Ese ámbito no parte de la idea de Dios, sino de la fe en Dios, de la creencia. Y esa es una creencia que lo ocupa todo. Es una interpretación de toda la realidad, es una cosmovisión, como lo son todas las religiones. Las religiones tratan de explicarlo absolutamente todo. También, además, prometen una esperanza absoluta. ¿Por qué? Porque no solamente hay un final feliz, como dice Kant, o puede haberlo, sino que hay un principio feliz. Dios, que es el creador, ha hecho del mundo un sistema en el cual desde el principio hasta el final se desarrolla un plan, y un plan divino tiene que ser un plan perfecto. Por lo tanto, pues es el optimismo absoluto, ¿no? Bien, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues tenemos que elegir, porque el ser humano tiene que elegir. Tenemos que elegir entre este tipo de respuestas y buscar la nuestra. Ahora, podríamos plantearnos, ¿y para qué sirve pensar en esto? Bueno, es la misma pregunta que ¿para qué sirve pensar? Y la respuesta de Kant a mí me parece la mejor. Kant decía que el lema de la Ilustración, que es el momento en que la humanidad alcanza su mayoría de edad, es cuando esta consigna se convierte en realidad. Sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a saber es lo mismo que atrévete a pensar. Y es lo mismo que atrévete a ser libre, a elegir. Bueno, otro filósofo español, Fernando Savater, sobre este tema aplica, digamos, una problemática, la problemática de la incertidumbre. Dice que la vida es incertidumbre y quien no sea capaz de vivir en la incertidumbre hará bien en no ponerse nunca a pensar. Es decir, dará a esto una respuesta negativa, esto no sirve para nada, ¿no? Si tú no eres capaz de vivir en la incertidumbre, pues no pienses. Ahora bien, ¿qué es la vida? La vida es incertidumbre. Y puedes elegir entre vivir en una incertidumbre rebelde y creadora, razonablemente rebelde y razonablemente creadora, o vivir en el dogma, vivir en la cerrazón de un dogma que te quite todas esas preocupaciones, que te evite pensar, pero tienes que tener en cuenta que eso también puede aislarte de la realidad y que es quizás como quedarse solo en casa con un solo juguete. Bueno, con esto llegamos al final de la primera parte, como ya os he dicho, y voy a añadir por primera vez un anexo a estas explicaciones que he ido dando. Y es que si os gusta lo que habéis visto, si creéis que está consiguiendo su objetivo, que es aclarar los grandes conceptos de la filosofía y también provocar el pensamiento, me gustaría mucho que hicieseis manifestaseis esa opinión, pues de la manera que queráis, ¿no? Con las diversas maneras que hay de decir, esto me gusta, quiero que continúe, porque eso es importante para que efectivamente yo continúe. Así que muchas gracias y hasta otra ocasión, si vosotros queréis. When you meet a friend, there ain't nothing you can do.